favor. Muy buenas tardes, otra vez acá reunidos en el GPS de Asovime. Continuamos durante estos días con el proceso que hemos venido implementando, que es de apropiarnos de todos los recursos y las posibilidades que nos da el implementar un sistema de apoyos para cada uno de nosotros, para cuando enfrentemos una circunstancia adversa, no necesariamente en crisis de salud mental, sino en cualquier otro tipo de circunstancia de salud que nos impida la comunicación y que en ese caso nuestro entorno amoroso tenga que mm, llevar a cabo decisiones que nosotros ya hemos tomado, ya hemos analizado, ya hemos reflexionado y que nuestro proyecto de vida no se interrumpa a causa de estas dificultades de comunicación. Quería saludarlos, qué bueno tenerlos por acá. Y si alguien quiere darnos un saludito, decirnos qué expectativas tienen, qué suponen de lo que se trata hoy el GPS, entonces estamos para escucharlos. ¿Quién quisiera comenzar? A ver, que nos comenten qué han hecho en esta semana, cómo se han sentido. Hola Juan Ramiro, te escuchamos. Yo, Claudia, no, pues digamos, como con muchas expectativas, porque, pues por un lado, uno ve como una cierta reactivación de la vida normal en la ciudad, pero por el otro, pues hay mucha inquietud con respecto a que la pandemia sigue actuando pues de una manera muy, pues como sin detención, ¿cierto? Está como progresando mucho, entonces la expectativa es porque no nos podemos, digamos, paniquear, pero tampoco nos podemos abrir completamente, entonces como esas expectativas de uno empezar como a formalizar su vida, pero llevando todos los protocolos, más porque en este momento ya empiezan a haber, ya no a nivel de chisme, sino como de certeza, de personas ya conocidas que uno eh, sabe de la existencia de ellas y que ya han sido contagiados. Entonces, digamos, en el sector donde yo vivo, ya ha habido un aviso desde las Secretaría de Salud para que las personas tengamos muchísimo cuidado con los protocolos, porque en el sector ya se han identificado 2 o 3 personas contagiadas, ¿cierto? Obviamente estas personas no dicen quiénes son los nombres, pero se sabe que están cerca donde nosotros vivimos y que la Secretaría, pues con todo el sigilo y la discreción, ha hecho que estas personas pues tengan un cierto aislamiento, pero entonces ya eso dice que la cosa es, ya no es un fantasma, sino que es un ente real y es importante entonces empezar a cumplir con las exigencias, ya no solamente hacia afuera, sino también nosotros mismos. Eso es como lo que quiero como comentar. Gracias, Juan Ramiro, y qué bueno que también estos sean un espacio para mostrar nuestras expectativas, nuestras vivencias de los últimos días en nuestras casas. Te escuchamos, Cecilia. Ay, buenas tardes, qué bueno volverlos a escuchar. Y pues yo también, igual que Juan Ramiro, tengo muchas expectativas referente a esta pandemia. Por ejemplo, a mí me llegó un comunicado, pues que supuestamente a partir del 16 de julio hasta el 1 de agosto va a haber otra época de cuarentena, así como la hubo al principio, que se va a volver a cerrar todo. Entonces a mí eso me inquieta, porque precisamente cuando tenía las esperanzas de volver a iniciar la vida, pues con las actividades que realizaba, me llega esta noticia. Entonces digo yo, ¿hasta cuándo tendremos que estar en esta situación? Porque para mí es una situación demasiado distinta
Y como dice Juan Ramiro, ya empiezan a hablar de personas conocidas en nuestro entorno. Entonces eso también nos va llenando un poquito más de estrés y pues también, ¿por qué no decirlo?, de miedo, a mí personalmente de miedo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por manifestar las emociones que estamos vivenciando en estos días y la verdad que eh, se hace entonces más presente seguir con estos encuentros de manera virtual para que sea un espacio de escucha, para que sea un espacio de alivianar a través de la verbalización lo que podamos estar sintiendo y, y que tengamos la posibilidad de identificar cuáles son los temores y también de afrontarlos o por lo menos de expresarlos, que sabemos que hace mucho bien para nuestro paisaje emocional. Les comento que el tema de hoy va a ser un GPS bien especial, bien diferente, porque vamos a realizar el GPS pensando en aprobar o no un comunicado que se va a enviar a la Cámara de Representantes. Entonces, la idea es que miremos la carta que se va a enviar, analicemos cada uno de los puntos y definamos como ASOBIME si vamos a aprobar que nuestro nombre aparezca en la lista de las personas y de las organizaciones que allí están firmando. Quisiera saber quién de ustedes leyó el documento. De todas maneras lo vamos a leer y lo vamos a mirar, pero quisiera saber quién de ustedes tiene alguna opinión, alguna percepción respecto a este comunicado que se va a enviar a la Cámara de Representantes. Puede abrir el micrófono o lo puede hacer por medio del chat. Bueno, entonces, si quieren dentro de un momentico, si quieren participar, lo podemos hacer dentro de un momentico, no hay ningún problema. Este comunicado fue enviado a través del WhatsApp de Compartida Sobime y ahí lo vamos a tener todo el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a trabajar pedacito por pedacito, vamos a analizar pedacito por pedacito y tiene mucho que ver con la actividad que hicimos el sábado y el domingo pasado, que es la percepción o el apoyo, la ayuda, las recomendaciones que pudiéramos hacer al entorno amoroso de las personas con discapacidad. Y hacia eso está dirigido esta comunicación. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si sí la ven. Una ventana. Voy a compartirlo por acá. Me dicen si lo ven. Listo, yo creo que ahí lo estamos bien. Listo. Sí. Entonces sí, voy a compartirles. sí. Esta es la carta que se va a enviar. Dice Bogotá 9 de julio, pero supongo que le van a cambiar la fecha. Señores honorables representantes, integrantes de la Comisión Accidental para Cuidadores y Personas con Discapacidad, Congreso de la República de Colombia y Consejo de Bogotá, Ciudad. Que hasta y que hemos visto, que les llama la atención de a quién está dirigida la carta. Comisión Accidental para Cuidadores y Personas con Discapacidad. ¿Qué les llama la atención de ese encabezado? ¿A quién va dirigido? ¿Qué tiene de novedoso o qué tiene en común con la visión que tiene ASOBIME? Contanos, Juan Ramiro. Bueno, lo primero es que el comunicado está dirigido a una comisión en la Cámara de Representantes, que no entiendo qué significa incidental o accidental, no sé, no entiendo qué significa, pero esos son términos pues legales que manejan solamente los abogados y debe tener una razón de ser que no tiene nada de sentido común, pero bueno. Lo segundo es que
hablan primero de cuidadores y después de personas con discapacidad, cuando debería ser al revés, porque lo que estamos buscando aquí son las personas con discapacidad como, digamos, objeto principal y primordial de la ley. Y después los cuidadores. No quiero decir que los cuidadores no tengan incidencia y tener mucha importancia, pero entonces lo que buscamos es precisamente a las personas con discapacidad. Es como lo que me parece a mí diferente. Gracias, Juan Ramiro. A él le llamó la atención el orden, que primero mencionaban a los cuidadores y luego a las personas con discapacidad. ¿A quién también le llama la atención eso o le parece bien ese orden? ¿O es indistinto el orden de a quién va dirigido? A mí también me llamó la atención el orden, porque se supone que el centro del proceso está en la persona con discapacidad y luego a los cuidadores. Es más, muchas personas con discapacidad no tienen cuidadores o los cuidadores no lo son tanto. Entonces, bueno, vamos a continuar leyendo y, y luego, y luego podemos opinar todas las veces que lo consideremos. Entonces, les estoy compartiendo la pantalla y dice cordial saludo. Nos dirigimos respetuosamente a ustedes desde la Alianza por la Capacidad Legal en Colombia, conformada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, unidos para trabajar por la adecuada implementación de la Ley 1996 de 2019, que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Voy a leer hasta acá para mirar quién firma la carta para que nos hagamos una idea de quiénes son las personas que pertenecemos a la alianza. Acá no está todavía SOVIME porque no lo hemos decidido, pero entonces es Asociación Colombiana de Síndrome de Down as Down, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de los Andes, Grupo de Acciones Públicas GAP de Universidad ICESI, Liga Colombiana de Autismo, Liga Autismo, Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, o sea que hasta aquí llevamos 3 universidades. Nodo Comunitario de Salud Mental, que es al que pertenece a SOVIME. Andrea Parra, que es una líder, ella es abogada de derechos humanos y es líder a nivel internacional. Beldis Hernández, Liliana Patricia Rojas, abogada litigante y miembros del ICDP, no sé, debe ser el Instituto Colombiano de Personas con Discapacidad. María Covadonga Fontanés, del Rego, no sé quién es, Luisa Guzmán y Natalia Acevedo. Ah, ya sé quién es María Covadonga. Ella es la que presenta, la que hace la presentación. Ahorita vamos a hablar, a leer de ella en el, ¿cómo se llama? Durante la lectura de la carta. Bueno, ¿qué les llama la atención? Ay, no. ¿Qué les llama la atención de estas personas o estas asociaciones que acabamos de leer? Cuéntenme, cuéntenme a ver qué les llama la atención de los que por ahora han firmado la carta. Te escuchamos, Juan Ramiro, y luego a Claudia Cano. Bueno, lo primero es que son personas que de alguna manera tienen interés en todo lo que tiene que ver con, digamos, este grupo social, ¿cierto? Veo que hay personas naturales, pero son personas naturales actuando como ejercicio de su profesión. No veo absolutamente a nadie, aparte de la asociación de los de Down, que sean personas que realmente sean discapacitados. Y no sé si ahí se están considerando ya personas con discapacidades diferentes a las psicológicas, mentales o emocionales. Si hay personas con discapacidad física o de cognición, no sé qué hay ahí. De personas con discapacidad está ASDOWN y está LICA, Liga Colombiana de Autismo. Listo, pero dentro del nodo comunitario de salud mental sí hay otras organizaciones de personas con discapacidad como esa PEF,
ya se las digo, ya les digo las, ay, Dios mío, ya les digo quiénes son las otras. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos hace poquito eh, una presentación en PowerPoint con, con las asociaciones, a lo que pertenece a SOVIME? No, no, venga, yo lo busco por otro lado. Nodo Comunitario de Salud Mental, que vale la pena que lo miremos. Voy a mirar en internet el Nodo Comunitario de Salud Mental y les leo las asociaciones que pertenecemos, porque a SOVIME pertenece a el Nodo Comunitario. Vamos a ver si aquí está. Les voy a compartir la página para que me ayuden a encontrarlo ustedes. Les voy a compartir una pestaña de SOVIME. Les voy a compartir. Mira, aquí está. Del Nodo Comunitario de Salud Mental pertenece a ACPEF, que es Asociación de Personas, amigos y personas con esquizofrenia. Genfani, Red Orientadora. Ayúdenme a buscar dónde está toda la lista. Somos como 15. Información. Vamos a ver si aquí está la información de quiénes somos. Ay, bueno, me da pena con ustedes porque no haber tenido en cuenta esto antes. Para mostrarles quiénes somos. Muchachos, a mí me da pena. Oh. No sé dónde más buscar. Juan Ramiro, tú me podrías buscar y ahorita lo presentamos quienes pertenecemos al nodo. No sé. Es un listado como de 15 personas. Vamos a ver si aquí en las fotos aparece. En una foto que esté toda la... véalas aquí. Aquí estamos. ACPEF, Nodo Comunitario, Asociación Colombiana de Bipolares, LICA, Saludarte, bueno, y hay más. Entonces, sí, en el Nodo Comunitario sí pertenecemos varias personas. ¿Qué otra apreciación tenías para hacer, Juan Ramiro? No, básicamente hasta lo que has leído eso, básicamente. O sea, no, mi posición no es de cuestionamiento, sino simplemente de ilustración, porque me parece pues que la iniciativa que esto se tomó es una iniciativa muy interesante y muy oportuna. Sí, así entendí yo tu intervención, que era como resaltar que habían más personas o más asociaciones de abogados que de personas y de organizaciones con discapacidad. Pero está súper, súper chévere que me lo hayas preguntado y antes es un plan mío. Entonces, para unos próximos días, buscar bien las asociaciones a las que pertenece el nodo comunitario. Vamos a escuchar a Claudia Cano. Buenas tardes. Sí, de todas maneras, para complementar un poquito, que estas comisiones accidentales, tengo entendido yo, son comisiones que ordena, sea el presidente del consejo o presidente pues, de otras comisiones en sí y las ordenan precisamente para sacar adelante como un punto específico y rápido a trabajar, porque ellos tienen unas comisiones permanentes de temáticas y como este ha sido un tema de la interdicción que ha como movido mucho, porque desde el año pasado están intentando quitar esa interdicción y que las personas con discapacidad no puedan definir ellos mismos, no toman en cuenta pues las diferentes discapacidades, entonces por eso me imagino que el Consejo tocó parte de presión, digámoslo así, sacar esa comisión accidental y en Bogotá pues con mayor razón. Yo les cuento que Claudia me mandó pues
comunicado ayer. Yo en la noche lo compartí con los compañeros del comité, con una corporación y con la mesa de cuidadores de acá de la Comuna 8, y las 3 organizaciones están pues como dispuestas a apoyar y a aparecer también pues como ahí en las firmas, que serían el Comité de Inclusión de la Comuna 8, la Mesa de Cuidadores de la Comuna 8 y la Corporación Huellitas Mágicas, apoyando pues como esta temática que es tan importante y que no solamente necesita de las personas con discapacidad, pues que puedan decidir, que puedan todavía participar y ser como protagonistas de su proyecto de vida, entendiendo que hay otras que no, y que por eso necesitan como ese entorno amoroso que de verdad vele por sus derechos, de verdad. También se necesita la articulación de personas y organizaciones que así no tengan la discapacidad, que así no trabajen con discapacidad, apoyen esta iniciativa, que ni siquiera es una sola iniciativa porque se pueda decidir, sino frente a los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores, porque primero no se hablaba de los cuidadores, bueno, no se hablaba primero de nada, ahora de discapacidad, y ahora necesitamos es que también se piense en el cuidador, no como el pobrecito, el que pesar, sino cómo articular persona con discapacidad y cuidador para que de verdad su entorno sea amoroso, pero también haya un cumplimiento y un goce pleno de los derechos. Es que no pedimos derechos específicos, son los derechos humanos que se tienen que cumplir. Entonces, por eso es la comisión accidental, genial. Aquí en Medellín se han hecho varias comisiones accidentales con temas específicos precisamente de discapacidad, pero nosotros pensamos que todos, yo personalmente pienso que es en el momento de Dios, es cuando Dios lo disponga, y no cansarnos porque a veces pareciera un trabajo muy arduo y que no se ven grandes logros, porque queremos ver los grandes logros, pero el mero logro pequeñito de que una persona con discapacidad ya no se quiera suicidar, para mí eso es un logro grandísimo. Que esté participando en espacios comunitarios, que vea la necesidad de entrar a estudiar, que sea protagonista de su propia vida, para mí eso es grandísimo, y vale los trasnochos y vale los días de reuniones, y para mí me vale una cantidad de cosas. Muchísimas gracias, Claudia, porque de verdad que esa es la idea. La idea es que los cuidadores, aparte de todo la atención que le están prestando a las personas con discapacidad y reconociéndoles el profundo amor, el profundo tiempo que le dedican, el cuidado y el aportarles todas esas atenciones para que se mantenga vivo, también acompañarlos a que ese cuidado tenga que ver con el desarrollo pleno de las potencialidades de la persona con discapacidad, y que esa persona con discapacidad también asuma su proyecto de vida, identifique sus necesidades, sepa qué quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere. Entonces, en ningún momento se está pretendiendo que los cuidadores señalarlos o enjuiciarlos, sino al contrario, vengan, aparte de lo que usted está haciendo tan bonito, venga que los podemos acompañar a hacer mucho más, porque tiene que ver con los derechos de la vida plena de las personas que están acompañando. Voy a continuar haciendo la presentación para identificar entonces las propuestas que esta carta y propuestas y reconocimiento que esta carta implica. Acuérdense que hoy vamos a definir si ASOVIME va a apoyar o no el envío de esta carta. Dice, nos dirigimos respetuosamente a ustedes, la Alianza, por la capacidad jurídica, a través de su expedición y reglamentación. Aquí está hablando de la Ley 1996. Los estándares de derechos humanos desarrollados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya en ASOVIME hemos hablado de la Convención de los Derechos Humanos, que salió en el 2006, que Colombia la ratificó en el 2007, y que a partir del 2007 ya Colombia empezó a implementar una serie de normas
relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Hasta la última que reglamentó, que fue la ley 1996 del 2019. Entonces, todo esto para decir que ha sido como una secuencia, un enlazamiento, una progresión en los avances de la ley colombiana. La convención resalta la importancia del modelo social, en donde se entiende la discapacidad como una construcción social y un concepto que evoluciona de acuerdo con el contexto y el momento, y que resulta de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras de su entorno que le impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Quisiera preguntarles, ¿cuál será las características funcionales de las personas que pertenecemos a SOVIME? Vamos a ver si eso lo tenemos claro o si hay que volverlo a retomar. Acá la carta nos habla de que la discapacidad es una construcción. Aquí la carta nos habla que la discapacidad es una construcción social y un concepto que evoluciona de acuerdo con el contexto. ¿En qué contexto vive Claudia Zapata? ¿Qué características tiene Claudia Zapata para considerarse persona con discapacidad? Y resulta de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras de su entorno. Entonces, ¿cuáles son las características funcionales de las personas que pertenecemos a SOVIME? Vamos a ver quién me las puede decir, cómo las identificamos, quién determinó que esas características funcionales estaban disminuidas. Vamos a ver quién quiere participar. ¿Cuáles serían las características funcionales de las personas de ASOVIME? Juan Ramiro, podemos contarnos. Yo pienso que una de las características principales aquí es miedo a asumir una toma de decisiones o una responsabilidad de esas tomas de decisiones. Es como alguna de las cosas que yo he visto. Entonces necesitan como un cierto apoyo en otras personas para tomar esa decisión. Entonces yo digo que eso, si lo ponemos en una palabra, es inseguridad, pienso yo. Sí, está muy bien porque está hablando de una de las barreras. Ya tú estás hablando de las barreras que encontramos las personas eh, de ASOVIME. Pero acuérdese que Claudia Cano nos mencionó que habían 7 tipos de discapacidad. Y habíamos hablado en los GPS pasados que la discapacidad es a raíz de un diagnóstico y las barreras que se van presentando después del diagnóstico, las barreras que esta persona con diagnóstico encuentra en su entorno. ¿Se acuerdan? Entonces, las características funcionales son de 7 tipos, podríamos decir así, que las características funcionales limitadas son de 7 tipos. Entonces, existen la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, la psicosocial, que es a la que pertenecemos nosotros, la discapacidad de talla baja, y se me perdieron 2. Ahorita Claudia de pronto no las recuerda. Sordo ciego y múltiple, esas son las 7. Esas son las 7 tipos de discapacidad. Entonces, retomando, voy a volver a mostrar la carta, retomando lo que nos está diciendo acá, lo que estamos diciéndole nosotros acá a la Cámara de Representantes es que la discapacidad es por este pedacito. Características funcionales de una persona. Entonces existen 7 características funcionales disminuidas o limitadas, entre ellas la psicosocial, que es a la que pertenece, que sea SOVIME, y las barreras de su entorno que le impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Y aquí les voy a mostrar otra cosa, porque acuérdense que aquí habla de que la convención resalta la importancia del modelo social de derechos. Acá los voy a resaltar incluso con otro color. Modelo social de derechos. ¿A qué nos estamos refiriendo con modelo social de derechos? Y les voy a mostrar una diapositiva que ya habíamos visto, que son los 3 tipos de modelos en salud mental, en discapacidad psicosocial. El modelo tradicional
que se hablaba de que era un castigo, una maldición, que el individuo es sujeto de lástima, que el destino era el aislamiento o el destierro. ¿Se acuerdan que hablamos de la nave de los locos que montaban a las personas eh, con, con, con limitaciones en su desarrollo psicosocial en un barco de arriba para abajo y lo único que hacían era tirarles comida en cada puerto? Entonces, ese es el modelo tradicional que ya se supone, comillas, no existe. Existe también el modelo clínico, que era el que teníamos hasta hace unos 40, 50 años, donde las enfermedades pueden ser curadas, el sujeto era sometido a tratamientos clínicos para sanarse porque estaba enfermo y la idea o el destino era normalizar el comportamiento de esta persona. Y ahorita estamos en el modelo social de derechos, que hay una relación limitante entre la persona y su entorno y su contexto social, su contexto económico, su contexto laboral. Entonces, eso genera unas limitaciones. Y la persona acá, el individuo, es un sujeto de derecho, lo que decía Claudia Cano ahorita. Tenemos los mismos derechos de todos los seres humanos y el destino es el desarrollo de un proyecto de vida pleno. Entonces a eso se refiere este pedacito de la carta. ¿Hacia dónde nos estaríamos dirigiendo acá a los señores congresistas? ¿Qué le estaríamos diciendo acá a los señores congresistas? ¿Cuál sería el mensaje entre líneas que le estaríamos transmitiendo a ellos? ¿Ustedes qué piensan? Que las personas con discapacidad psicosocial, qué queremos, qué pretendemos, qué es lo que estamos posibilitando y qué es lo que nos posibilitan los cuidadores. ¿Cuál sería? Yo creo que Juan Ramiro lo mencionó cuando hizo su participación. ¿Cuál es la idea de que las personas con discapacidad tengamos un pleno ejercicio de nuestros derechos? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos serviría? ¿Para qué sería necesario que tengamos derecho a manejar nuestro dinero, a escoger nuestro sitio de vivienda, a mirar los procedimientos de salud que nos puedan favorecer? ¿Mm? Bueno, entonces vamos pensando y aquí en la carta lo vamos a encontrar más clarito. Voy a volver a presentar pantalla. Bueno, entonces, ya hablamos de la convención de lo que resalta, entonces vamos a decirle en la carta. Es por tanto para nosotros como alianza importante manifestar nuestra disposición para contribuir con esta comisión accidental mediante un intercambio de saberes y experiencias en el marco de este espacio, orientado a generar condiciones que garanticen los derechos de la población con discapacidad y su grupo de apoyo. O sea, lo que nosotros pretendemos es ofrecernos, disponernos, facilitarles a ellos desde nuestra perspectiva, desde nuestras posibilidades, la mejor forma de implementar la ley 1996. De los aspectos que deseamos resaltar que se deben tener presentes cuando se construyen políticas y se dialoga en torno a los derechos de las personas con discapacidad son los expresados en el Plan Nacional de Desarrollo y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos son, entonces vamos a hablar de 4 punticos muy necesarios. Sí, son 4 puntos muy necesarios en los que nosotros les podemos aportar. Es un aporte, es una sugerencia, es un venga que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Primero, es importante recordar el lema, nada sobre nosotros sin nosotros, y posicionar al colectivo de personas con discapacidad como sujeto de derechos, que eso era lo que estábamos diciendo hace poquito, sujetos de derechos y actores activos de la sociedad, ya no más como sujeto de cuidado, sino más bien como personas con plena capacidad legal y autonomía para la toma de decisiones y la escogencia de un proyecto de vida propio. Entonces los quisiera escuchar qué sienten cuando les decimos nada sobre nosotros sin nosotros. ¿A qué se estarán refiriendo o a qué nos estamos refiriendo? Porque yo igual voy a apoyar la carta, así sea, pues me parece muy importante apoyar la carta, entonces voy a seguir hablando en primera persona con respecto a eso.
qué querremos decir cuando decimos nada sobre nosotros sin nosotros? ¿A qué estaremos haciendo referencia? Bueno, a ver si Julia quiere participar. ¿Qué quiere decir nada? Bueno, Julia, veo, qué Claudia, bueno a que se escuchar. tenga, a que Claudia, que se tenga en cuenta el querer de la persona, el respeto, su derecho, su integridad, su dignidad, su sentimiento, no que otra persona decida sobre mi vida o el cuidador la persona que está cuidando, sino que tener en cuenta a aquella persona con todo su derecho pleno. Gracias, Julia. Precisamente es eso, que todo lo que tenga que ver con cada uno de nosotros, con las personas que tenemos barreras psicosociales, barreras sensoriales, barreras físicas, barreras cognitivas, barreras de escucha o de habla, que todo lo que tenga que ver sobre nosotros seamos parte de esas decisiones. Muchísimas gracias, Julia. Eh, y es muy bueno que nosotros introyectemos eso para todos los procesos que vamos a implementar en Asovino. Listo. Entonces voy a seguir leyendo el siguiente tópico. Recomendamos que el Estado, tal y como lo obliga el artículo 31 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es indispensable que organice un sistema unificado de cifras de la población con discapacidad que contenga información sobre su ubicación y descripción de las personas con discapacidad residentes en Colombia. El sistema permitirá obtener información suficiente para la prevención, atención, rehabilitación e inclusión de estas personas, toda vez que existen diferentes registros o bases de datos respecto a la información recopilada por el DANE. Sugerimos que el Estado colombiano adopte las preguntas del grupo de Washington para unificar criterios de registro y documentación estadística de la situación de las personas con discapacidad en Colombia. Entonces, ¿para qué será necesario? ¿Para qué será necesario que exista un registro de las personas con discapacidad? O que este registro se actualice, se modifique, se revise y esté de verdad con los datos necesarios para facilitarlos y para beneficiarlos. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Por qué será necesario que las personas estemos, porque yo ya estoy registrada en este registro nacional de personas con discapacidad? Entonces, aquí el llamado que se nos hace o que se le hace al Estado es con esas personas que están registradas en el Registro Nacional de Discapacidad o en las asociaciones o en los grupos o en las organizaciones que hacen asistencialismo incluso o en las EPS, que se haga una revisión de estos listados, de estos registros, para que de verdad sí favorezcan cuando se vayan a implementar acciones para que sí nos favorezcan. Entonces, a mí sí me parece muy importante esto. Entonces, estoy compartiéndoles pantalla. Voy a ver si sí, les estoy compartiendo pantalla para continuar con el siguiente numeral. Dice, es importante recordar la necesidad sobre la creación de políticas públicas debidamente articuladas con las formuladas para la garantía de los derechos y la plena inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos que requieren soporte especializado para la realización de actividades cotidianas. Ese resalto es mío. Políticas que no solamente permitan la realización del proyecto de vida de las familias y personas que asumen el cuidado, sino también el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad altamente dependientes a tomar decisiones, así como realizar sus proyectos de vida individuales. El término de calidad, contando con los apoyos y ajustes necesarios, se trata entonces del abandono de un enfoque asistencialista del que hablábamos ahorita, y del discurso de la victimización para que el Estado garantice de manera eficiente los servicios en favor de las personas tales como la educación, la salud, las disposiciones sociales, entre otras, desde una política de inclusión, que es lo que nos acaba de decir Julia Gredo. De qué manera nosotros y las personas con discapacidad podemos estar cada vez más activos dentro de la sociedad colombiana. Si alguien tiene alguna anécdota que decir, algún ejemplo, alguna apreciación, si están de acuerdo con esto, ¿cómo les parece
que las personas con discapacidad tengamos más posibilidades de vinculación a los aspectos de todos los procesos de nuestro proyecto de vida que tienen que ver con aspectos sociales, económicos, académicos. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono. Bueno, entonces voy a continuar presentando. Ya faltan dos aspectos de la carta. Listo. Finalmente, es significativo recordar que el derecho fundamental de las personas con discapacidad a contar con servicios de asistencia personal para el adecuado ejercicio de su autonomía y desarrollo de su proyecto de vida propio. Este resaltado también es mío. La familia debe siempre implicar un rol de co-cuidador, amor y respeto mutuos, pero ello no implica que debe ser la familia la que asuma todos los roles de la asistencia personal para las personas con discapacidad. El Estado tiene obligación de ofrecer a las personas que lo necesiten servicios de asistencia personal no medicalizados, sino orientados a que las personas con discapacidad participen plenamente de la vida social, como afirma la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, que es una de las que está firmando en sus informes, con miras en sus informes presentados a la Asamblea General de la ONU en el 2015 ante el Consejo de Derechos Humanos. Entonces termina la carta diciendo, con miras a hacer un apoyo para la aplicación de estos lineamientos, reiteramos nuestra disposición de apoyar el trabajo de la comisión instalada por ustedes el pasado 29 de mayo del año en curso, agradeciendo su disposición y quedando a la espera de esta respuesta de cómo podríamos articularnos para aportar en el marco de este espacio. Entonces, ya doy por terminada la lectura de la propuesta que se va a enviar y quisiera saber si ustedes consideran que Asovima deba participar, deba firmar esta carta como asociación, como agencia social por el bienestar mental. Entonces, sí me gustaría escuchar a cada uno su apreciación y por qué sí creen que debemos firmar y por qué no creen que debemos firmar. Empiezo con Cecilia. Claudia, no, yo quisiera como que usted me aclarara algo de lo que leyó, pues que de pronto, como por la rapidez con la que se hizo, no lo entendí bien, y es que hay algo, dice que no medicalizado, que entonces me cuestiona a mí mucho, porque yo digo que el principal derecho de las personas que tenemos discapacidad psicosocial o cualquier otro problema es ese derecho al medicamento, que especialmente, pues yo lo digo por mí, por mi experiencia, porque yo he tenido toda la vida demasiadas dificultades con el medicamento, pues con decirle que casi siempre a mí me toca comprarlo por mi cuenta, porque aún ni ese derecho siquiera me lo han respetado. Entonces, qué tan bueno, pues, que usted me aclarara eso que dice ahí, que es medicalizado, algo así, no lo entendí bien. Y a ver, de todas maneras, también si ustedes saben algunas estrategias o cómo, porque es que realmente a mí sí pues, a comparación y a diferencia de otros compañeros, de otras compañeras, de otras personas que les ha ido también con la EPS, que a mí me va pésimo, y ahora en este tiempo de cuarentena sí que me ha ido mal, oiga, súper mal. Gracias. Aquí voy a volver a leer despaciocito ese pedacito. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado varias veces de que no solamente nos brinden terapias psiquiátricas única y exclusivamente, sino que también otro tipo de terapias o de estrategias que mejoren nuestro paisaje emocional según lo que nosotros requeramos? Por ejemplo, clases de danza, de pintura, equinoterapia, que nos brinden unas pues diferentes posibilidades de accesar como a terapias diferentes y complementarias a la terapia psiquiátrica. Entonces dice acá, el Estado tiene la obligación de ofrecer a las personas que lo necesiten servicios de asistencia personal no medicalizados. ¿Por qué? Porque es que hasta ahora la única asistencia personal que se nos brinda es la medicalización. Y miren que Cecilia y yo también hemos tenido muchas dificultades con accesar a los medicamentos, que es la única
asistencia que nos brindan. Entonces, aquí lo que se habla es de, aparte de los medicamentos, otros tipos de acompañamiento, de servicios de asistencia. Vuelvo a leer. Cecilia, ¿puedes abrir el micrófono? El Estado tiene la obligación de ofrecer a las personas que lo necesiten servicios de asistencia personal no medicalizados, sino orientados a que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida social. Si te quedó clara esta vuelta a leerlo. Sí, me quedó muy claro y sería excelente, sería súper maravilloso que eso ocurriera. Es más, que si yo en algún momento diga, no, es que yo no me quiero medicalizar, ofrézcame otra cosa. Y a mí me digan, listo, entonces, ¿qué otra cosa quiere que le ofrezcamos? Y entonces yo diga, bueno, lo que yo quiero es una terapia semanal con este tipo de psicología. O yo no sé, si Alexei estuviera presente, él nos diría otras más posibilidades. Pero sería eso, que aparte de la medicalización, que es la única asistencia que se nos brinda, se nos posibilite otras. ¿Se acuerdan que nosotros hemos tenido en Asobime actividades de danza, actividades de arteterapia, actividades pues con otras características diferentes a la psiquiátrica, porque no todas las personas quisieran tener únicamente la asistencia psiquiátrica, pues la asistencia medicalizada. Entonces espero que te haya quedado claro, Ceci. ¿Quién más quisiera? Sí, ¿Sí te claro. quedó claro? Gracias, Sí. Ceci, por tu participación y está muy bueno que preguntemos para hacer ese tipo de aclaraciones. ¿Quién más quisiera preguntar? Ah, bueno, y entonces, Ceci, ¿estarías de acuerdo en que Asobime firmara esa petición? Sí, me parecería muy bueno porque serían los primeros pasos para que de pronto más adelante se nos dé verdaderamente la atención que requerimos. Ajá, muchas gracias. Bueno, entonces voy a seguir en el orden que los tengo acá. Sigue Claudia Cano y luego Cristina Pérez. Vamos a escuchar a Claudia Cano. ¿Qué opina que Asobime firme la petición? Bueno, pues a mí me parece muy importante y claro que la debe de firmar, que debemos de apoyar como este espacio, pero también me parece súper importante que no solamente sea la firma, sino cómo podemos desde Asobime y desde los diferentes tipos de discapacidad incidir, porque no es lo mismo un grupo o una organización que sí, de pronto sea activista por los derechos de las personas con discapacidad, pero que no vive el 100% ni está pues como en los zapatos o se pone la camiseta de la persona que tiene que vivir el día a día con su condición. Entonces, si fuera rico, o sea, esa carta la veo general y me parece súper importante, pero me parece que no es solamente el hecho de firmar, sino que cuando decidimos aportar, cuando decidimos como sumarnos a eso, eso nos implica algo muy chévere, que es decir, desde, así como Julia, dice, bueno, es que a mí me va mal con el medicamento, o a mí me va mal si voy a cine y veo estas cosas, es desde lo cotidiano, es cómo queremos nosotros como cuidadores o como la persona con discapacidad que vemos que es lo que necesitamos para nuestro real bienestar y así poder participar activamente, no solamente en la decisión de mi proyecto de vida, sino cómo me socializo con el otro, porque en resumidas cuentas lo que necesitamos es un país, es una ciudad para todos, no solamente para negros, no solo para mujeres, no solo para las personas con discapacidad, es para todos. Entonces me parece a mí que obviamente estoy de acuerdo, pero que tengamos en cuenta que el apoyar eso nos toca incidir más y plantear nuestro punto de vista para que se logre, ¿verdad?, lo que queremos. Muchísimas gracias, Claudia. Y eso es una cosa que tú siempre has mencionado, la necesidad de que Asobime implique a muchísimas más personas y a muchísimas más organizaciones. Y este es uno de los primeros pasos que estamos haciendo. Entonces, qué bueno que esta reflexión de Claudia nos toque a todos, porque hacer los GPS para nosotros, viernes, sábado y domingo está muy bien, pero hay que empezar a buscar espacios, lo que dice Claudia Cano, de incidencia política, para que a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional nos escuchen, porque quién más que nosotros sabemos lo que nosotros necesitamos. Acuérdense de la frase, nada de nosotros
nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, que nosotros como personas con la experiencia en crisis de salud mental, digamos, en los diferentes estamentos académicos, políticos, deportivos, religiosos, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo lo necesitamos, para qué lo necesitamos, que los cuidadores también tengan ese mismo papel. Entonces a SOVIME le espera como un trayecto muy bonito, porque esa parte de los logros que nosotros hemos tenido es posibilitar esos logros a otras personas y a otras organizaciones y en otros niveles, a nivel comunitario, que de verdad sea una incidencia a nivel comunitario. Gracias, Claudia. Vamos a escuchar a Cristina Pérez, si opina que debemos firmar la carta, y luego a Juan Ramiro. Hola, Cristina. Bueno, si Cristina no tiene acceso al micrófono en este momento, nos lo puede dejar en el chat, si está de acuerdo o no con que firmemos la carta. Y si ahorita quiere abrir el micrófono, bien lo puede abrir dentro de un momentico. Vamos a escuchar entonces a Juan Ramiro y luego a Julia Agredo. Juan Ramiro, te escuchamos. Juan Ramiro, si no tiene sonido en este momento, lo puedes dejar en el chat. Claro que él ya dijo que sí, él ya lo dijo que sí por el compartir de Asovime. Pues Julia Gredo y luego Julia Gómez, a ver si estamos de acuerdo con que Asovime firme esta petición. Julia Agredo, te escuchamos. Es la oportunidad de unirse a todas esas organizaciones por un bien común y que sea, como dice Claudia Cano, más que una firma, que sea una participación activa en propuestas, en enunciar necesidades, en enunciar cómo serían mejor las cosas. Y muy bueno lo de esas bases de datos, porque con esas bases de datos se pueden generar políticas estatales para la población con distintas discapacidades que existen. Entonces, en mi opinión, claro que hay que firmar para que ¿cómo es? Visibilice. Se mire. Sí, sí, para que nos visibilicemos. Sí, señora, es que es difícil. Sí, bueno, exactamente eso. Sí, claro, entonces, y que podamos hacer aportes a ese mejoramiento. Gracias. Gracias, Julia, gracias por tu aporte. Y sí, si es difícil decirlo, es mucho más difícil lograrlo. Que la voz de nosotros, que la presencia de nosotros, que la experiencia de nosotros sea tenida en cuenta, que nos visibilicen. Y la otra cosa es que también posibilitemos que otras personas hagan los encuentros que nosotros hemos hecho. Que esas otras personas, esas otras organizaciones identifiquen las vías al bienestar, identifiquen el pacto de participación, identifiquen la posición que nosotros tenemos frente a nuestro alcance del bienestar todo el tiempo. Vamos a escuchar entonces a Julia Gómez, si está de acuerdo con que nosotros, como ASOVIME, firmemos esta carta. Buenas tardes. Sí, yo firmo la carta. Me parece muy importante porque el mero hecho de saber que se le va a tener a uno en cuenta como una persona del común y corriente y no saber que otros tienen que decidir por uno. Entonces ahí aumentamos mucho la seguridad, la autoestima. Sí, entonces, importantísimo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julia y a todos los que estamos participando hoy. De verdad que es muy importante como el paso que estamos dando, porque como ASOVIME hemos hecho muchos logros y este va a ser un logro más, empezar un camino de verdad a acompañar a otras personas y a otras organizaciones. Dice Claudia Cano que ella tiene
los datos de la cantidad de personas con discapacidad de Medellín por edad, por tipo de discapacidad y por comuna. Entonces, miren, nosotros aquí ya tenemos un trabajo adelantado. Yo no sé hasta qué punto Asovime, vámonos pensando, cómo Asovime puede aportar lo que nosotros ya hemos logrado a estas otras personas y a estas otras organizaciones. Entonces, que nos quede en cada uno de nuestros corazones estas posibilidades que tenemos de acompañar a otros, de servir a otros y de que otros también tengan los logros que nosotros hemos conseguido, las reflexiones que nosotros hemos conseguido. Quisiera saber quién más quisiera participar del GPS de hoy, que me parece muy interesante porque es como un paso, unos muy, ay, gracias Claudia, nos lo va a compartir al correo. A mí me gustaría tenerlo, Claudia, muchas gracias. Entonces, vamos pensando de verdad desde cada uno de nosotros qué podemos aportar, no solamente para las personas de ASOIME, sino para las otras organizaciones. Quisiera escuchar entonces las palabras de despedida. Qué orgullo que ASOIME esté entonces como parte firmante de esta carta que me parece tan bonita, tan edificante, tan proactiva, tan conciliadora y que reconoce la acción de las personas con discapacidad y las acciones de las familias y los cuidadores que tanto bien nos han hecho. Entonces, si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono para despedirnos. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema interesante que tiene que ver con nuestro bienestar mental y recordemos que no solamente ya con nuestro bienestar mental, sino con el bienestar de otras personas, con otras personas que han pasado por situaciones similares a las de nosotros y que nosotros ya con nuestra experiencia, con nuestro sentir, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos aprendido en Asovime, en nuestras familias, en nuestros entornos amorosos, podemos facilitar este bienestar para otras personas. Entonces, esperamos que nos encontremos aquí mañana a las 2 de la tarde con otra nueva actividad de los GPS virtuales de Asovime. Qué bueno haber contado con la presencia de ustedes hoy y mañana también la vamos a tener. Hasta luego entonces. Gracias, Claudia. Ay, a ustedes, qué rico. Y hasta mañana.